levante en tus manos la bandera de la revolución. América Latina obrera y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Bueno, damos gracias a Dios Todopoderoso. Debo agradecer a Dios como siempre, sin Él nada somos, como dice Gálatas 6:3, si no me equivoca, si no me traiciona mi memoria histórica retentiva, el libro de Gálatas. Dice: el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso somos. Dependemos de Dios. Es la doctrina cristiana. Y como decía yo en estos días, no la religión como el opio de los pueblos, sino la teología de la liberación del hombre. Miren, digo esto con mucho respeto a nuestros queridos televidentes, a la juventud, que hay que estudiar mucho. En estos días hablaba con mi hija. Hija, tienes que estudiar, preguntarte el porqué de las cosas, siempre, filosofar, entendiendo la filosofía, ¿no?, desde el punto de vista etimológico de la palabra, de la etimología, de la raíz, de dónde viene una palabra compuesta. Filosofía, filo, amor, sofía, saber, amor por el saber. Hoy, el tema del programa, le hemos puesto el Bolívar que alerta, siempre, que alerta. Miren, todos los filósofos, hablando de la filosofía, Dios mío, para entrar en el tema, y antes de entrar en el tema también quiero definitivamente resaltar la labor de un compañero, nuestro reconocimiento, al reconocimiento, no la alabanza a los hombres. Bolívar era contrario a la alabanza a los hombres. Nosotros los cristianos decimos que la gloria es de Dios y que Él no comparte su gloria con nadie. Y respetamos, somos respetuosos. Lo primero que nos manda nuestro libro cristiano, la palabra de Dios, es respetar a las autoridades, respetar las leyes. Figúrense, ese es el libro sagrado, la Biblia. Recientemente hablamos en la UNED y estuvimos analizando el discurso de Angostura. Se repartieron allí una serie de libritos. Mira este librito, mi querido Simón Bolívar, parte de Carabobo. Una serie de libritos que se han sacado muy hermosos para la lectura, la comprensión real. Yo hoy me traje este libro también, mi querido compañero, ¿ves? Simón Bolívar, Obras Completas, Bolívar 1. Obras Completas, volumen 1, perdón, ¿ves? Editorial, se dice, ¿ves? Esta obra consta de 12 volúmenes con los siguientes títulos: El Libertador de Augusto Mijares, Obras Completas de Simón Bolívar, Historias Constitucionales de Constitucional de Venezuela, perdón, de José Gil Fortul, y lleva el nombre general de Biblioteca de Simón Bolívar, tomo 3. Aquí está, tomo 3. A la parte de arriba, te voy a señalar con el libro. Aquí. Donde tengo el lápiz, ok, ahí mismo, tomo 3. Yo compartí esta mañana algunas lecturas con un coronel amigo, Angulo Winston. Algunas lecturas, uno comparte las lecturas. Yo ando con un libro y saco un libro. Esta fue mi vida a partir del curso de brigadista. Andar con un libro en la mano, leyendo, ¿no? Y decía yo entonces que, hablando de la filosofía, óigase bien, uno analiza la realidad social. Yo analizaba ayer, no sé si este autor, este compañero Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, es considerado un filósofo, güey. Pero desde el punto de vista de lo que significa la filosofía, pues, tienes todas las características y rasgos de quienes, a través de esta ciencia, tratan de comprender la vida, la realidad de lo que vivían. Todos se dedicaban al tema de la observación de la realidad, para luego, a partir de allí, hacer una comprensión, un análisis y tratar de interpretar la vida, el origen de la vida. Puedo recibir llamadas en vivo.
a partir de allí interpretar la vida. Vamos a poner esto en silencio, ¿no? Entonces decía yo que a partir de allí, de esa observación, comenzaban ellos a escribir una realidad de la vida, una comprensión, un análisis de cómo la interpretaban y cómo debía quizás ser la sociedad, los gobiernos. Entre ellos, repito, el estudio ayer, yo he estudiado un poco, pero a veces me siento a profundizar un poco más. Y ayer pasé casi toda la mañana estudiando a Nicolás Maquiavelo, el padre del realismo político. Y cuando él escribe, escribe en base a una realidad, a un contexto histórico, a una realidad que él observa. Él formó parte del gobierno hasta cierto tiempo, que quienes habían sido destituidos del gobierno, que eran los Médicis, que eran los que tenían el poder político, económico de ese entonces, regresan al poder y expulsan a quienes ostentaban el poder en ese entonces. En ese trajín de caídas, quítate tú para ponerme yo, de los gobiernos, caída de un gobierno, se montaba un gobierno, caía otro gobierno, era muy inestable el gobierno. Y él, que formó parte en cierto modo del gobierno y mantuvo una cierta estabilidad, repito, cuando los Médicis retoman el poder, entonces Nicolás Maquiavelo se dedica a escribir, de acuerdo a una realidad que había vivido, que había observado, que había vivido, porque la vivió él personalmente, cuando formó parte entonces del gobierno de Florencia. Y por eso es considerado el padre del realismo político, porque escribió mucho en base a la realidad, a la verdadera realidad. Hay un cura, que es el primer cura que asume el gobierno, cuando es la caída de los Médicis, del primer gobierno de los Médicis, que duraron mucho tiempo gobernando, que comenzó a gobernar de manera muy moral. Incluso tuvo unos encontronazos con el Papa de aquel entonces, que es al final el quien lo destrona y lo lleva a la hoguera. No recuerdo el nombre, por ahí yo tengo las anotaciones, porque estoy estudiando eso, como a veces me dedico a estudiar temas que me dan, que debatimos, y yo salgo a investigar, como siempre. Fue lo que me quedó de mi comandante Chávez. Porque cuando veía clases con el comandante Chávez, que nunca lo conocí en persona, debo decirlo, mucha gente compartió con Chávez vivencias reales, estuvo al lado ahí de Chávez, pues, estuvieron en primera fila, pues. Yo no tuve ese honor. No tuve ese honor. Pero yo conozco muchos que estuvieron ahí al laditos, al lado, y lo traicionaron. Como dice la canción, al lado, justo al lado. Al lado, ¿no has escuchado la canción? Justo al lado, la que me tiene maltratado, bueno, ¿no has escuchado un merengue que dice así? No, no has escuchado ese merengue, vale. ¿Tú cuántos años tienes? Tú tienes como 25 años. 24. Bueno, ese merengue no es tan viejo, vale. Miren, ajá, no, entonces, en base a una realidad, siempre se escribe en base a una realidad. El Libertador también, aquí están muchos escritos del Libertador, un hombre muy estudioso de las cosas. Ya vamos a leer algo por aquí para entrar en el tema, pero yo antes quería hacer un paréntesis para hablar de un querido maestro con quien tuve el honor de conversar una vez, cosas que la vida va llevando a uno y uno se va nutriendo de eso, ¿sabe? Silveira, Díaz Mata, Caucho, no sé quién más está aquí de los compañeros que siempre me acompañan en el estudio, y son con ellos con quien yo comparto quizás mis angustias de manera directa y de manera indirecta con mis queridos televidentes, las diferentes asociaciones. Agradezco mucho, siempre uno se encuentra a alguien en la calle, excelente programa. Ayer un muchacho, venía yo llegando como a las 8 de la noche y me dice, felicitaciones por su programa. Yo, y agradecido, la gloria sea para Dios siempre. Pero este maestro, estoy haciendo un pequeño paréntesis con el tema del Bolívar que alerta. Este maestro, Juan Arias, quien es ahorita embajador en Turquía o Turquía, como mayormente se conoce, ¿no? Esta hermana república de Turquía, o Turquía, lo conocí una vez que fui al Viceministerio de Industria, Juan Arias. Fui a conocerlo. Y el compañero me recibió, un maestro, un señor,
amigo de la infancia, por cierto, del comandante presidente Nicolás Maduro. De la infancia, toda la vida, en el Valle. Un viejo comunista, socialista. Esos hombres que tienen toda la vida luchando. Y el querido compañero Juan Arias, recuerdo, me recibió, me sacó unos libros y nos encadenamos, diría alguien por allí, a conversar allí. Y él me explicó 1000 cosas. Y esto, la lucha, y empezó a explicarme. Yo agradezco mucho a Dios, en primer lugar, porque siempre se encuentra con maestros. Yo tuve la dicha, por ejemplo, del general Zurita, horas de tertulia ya en la Universidad Militar, noches, junto al general Vizcarrondo. Y ahí nos sentábamos a hablar de historia, de Páez, de 1000 cosas, de Leonardo Infante y otras historias, la historia política de Venezuela. Esos libros me los recomendaron esos grandes maestros, de Magallanes, unos libros hermosísimos, historia política de Venezuela, entre otras cosas que vamos a desarrollar el día de hoy, desde la angustia, porque hay que leer, o sea, estudiar a Bolívar no es cualquier cosa, es muy profundo, decía yo en estos días en la UNES. Estas son cartas de Bolívar, todas son cartas de Bolívar. Miren, desde los años, miren las cartas de Bolívar, por eso aquel canto de Ali I, jamás hubo tantos papeles, tantos borrones sobre el papel escrito, y el amor por la patria llevado a tanta altura. Porque estas son cartas de libertad. O sea, aquí no hay un autor, repito, estos autores no están interpretando a Bolívar. Es una recopilación de cartas originales, de fuentes primarias de la historia. Y aquí dice, por ejemplo, ¿no? Este compendio va desde, vamos a buscar los lentecitos, como diría la canción por ahí, ¿no? Cartas del Libertador comprendidas en el periodo del 20 de marzo de 1799. Las letras están muy pequeñas, mira, este libro tengo que tratarlo con cuidado. Cartas del Libertador comprendida en el periodo, del 20 de marzo de 1799 al 25 de septiembre de 1820. Miren la cantidad de cartas que hay aquí. Mi querido Silveira, miren la cantidad de cartas que hay aquí. Cartas del Libertador, que vamos a hablar algunas de ellas, en función de ese Bolívar que alerta y que estudiaba permanentemente, como decía yo. Bolívar estudió mucho. Yo decía en estos días que estudiar a Bolívar hay que estudiarlo a profundidad. El libro azul son quizás las líneas generales de lo que significa el sustento. Pero no es que el libro azul lo contiene todo. Ahí están las bases. Ah, bueno, esas bases son, ¿no? Amplias. Porque vaya que estudiar el pensamiento bolivariano, robinsoniano. Mire, este es un libro de Simón Rodríguez, por ejemplo. Entonces, se resume nada más al libro azul. No, ahí están las bases, las pinceles, tareas impuestas, tareas deducidas, hablaba yo en estos días. Entonces hay que estudiar todo el pensamiento filosófico, político, cultural, económico, educativo de Simón Rodríguez, que también era un filósofo que observaba la realidad, y ya vamos a ver por qué sí. Pero hablaba yo del compañero Juan Arias, haciendo el paréntesis, maestro, repito, está como embajador ahorita en la República de Turquía o Turquía. ¿Ya? Aquí está. Entonces, por aquí, anda rodando por allí una carta hermosísima. Y yo la recibí también, esa carta, anda rodando por allí. Pero lo que me impresionó es que esta carta es firmada, pedida desde el pueblo a sus líderes. Pedidas desde el pueblo. Figúrense. Una carta pedida desde el pueblo. Bienvenidos los compañeros. Aquí dice carta abierta. Miren esto ya. Carta abierta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a su despacho presente. Una carta abierta, pues, que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Sí? Dice, el modelo de desarrollo de las organizaciones de las corporaciones del hierro, el acero, el aluminio, a través de los procesos productivos integrados con el control de la producción por parte de los trabajadores y trabajadoras,
Plan Guayana Socialista 2009-2019. Un plan. Alguien me decía, el compañero Cedeño estuvo allí. Sí, yo tuve el honor de estar allí. Y hice programas allí. Están grabados esos programas en Ferrominera, con muchos compañeros. Y le vi el rostro a los trabajadores. Visité Sidor, visité Ferrominera, Benalún, cada una de las empresas. Y ahí se había hecho un trabajo hermosísimo, con muchas fallas, que luego salieron a la luz. Pero se había hecho el trabajo, no por eso, por esas fallas, terribles fallas además, se puede minimizar el trabajo que se estaba haciendo. Muchos cayeron en el tema de la corrupción, falta virtudes, falta conciencia, seguirla fortaleciendo. Pero toda esta carta abierta aquí, este compañero, que además tiene un libro hermoso, que habla de todo el sistema socialista industrial. Yo estaba buscando el libro que él me regaló para mostrarlo aquí, compañero Juan Arias, mi querido maestro, padre, un maestro. Juan Arias, un maestro, de verdad, donde quiera que esté. No sé si este programa se ve en Turquía, me avisas, mi querido padre, Juan Arias. Entonces esta carta la hicieron un grupo de movimientos sociales. Y dice, ve, estimado presidente, quienes suscribimos este documento buscamos fundamentalmente hacer los aportes necesarios en la toma de las mejores decisiones políticas que favorezcan en lo cualitativo y cuantitativo, que generen acciones inmediatas produciendo cambios positivos en una perfecta unión, gobiernos, trabajadores y salir del laberinto definitivamente. Somos pioneros del Plan Guayana Socialista 2009-2019, elaborado con mucho compromiso bajo las instrucciones del comandante presidente Hugo Chávez, donde usted fue actor de primera línea. En este sentido, en nombre de los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas de Guayana, activos, desincorporados, activos, está entre paréntesis, ¿no? Desincorporados, mal llamados, no requeridos, jubilados, pensionados, mano de obra calificada y especializada de excelente capacidad, calidad profesional, ¿no? Organizaciones de movimientos sociales, Petróleo en Positivo, Movimiento de Acción Ecuménica por Venezuela, Movimiento Social Evangélico de Venezuela, Parlamento Obrero, Movimiento Matancero, ¿no? Movimiento Cristiano Evangélico, Aquí hay Paz, cultos ancestrales, demás credos y religiones. Acudimos a usted con el debido respeto para someter a su consideración el reconocimiento de su capacidad de generador de políticas públicas con incidencias en lo económico, lo social, lo laboral, y que manifestamos una vez más estar dispuestos a acompañarle sus planes y líneas estratégicas para garantizar el lanzamiento de una nueva etapa de las empresas de Guayana y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y su entorno familiar con incidencias positivas en la economía del país. Presidente, hemos sufrido y resistido estoicamente más de 900 medidas coercitivas en sus embates, medidas impuestas por el imperialismo norteamericano y sus lacayos. Pero aún así no hemos dejado de luchar para consolidar el rescate del parque industrial del Estado Bolívar y sus empresas, así como también rescatarla de las líneas de dirección que garanticen una administración sana, comprometida con la patria. Presidente, pudiéramos a través de este documento recordar todas las realidades positivas y negativas que han ocurrido desde la llegada de la Revolución Bolivariana a estas empresas, pero eso no viene al caso en esta oportunidad. Importante resaltar, reiterándole nuestra disposición a avanzar, haciendo los aportes necesarios de forma que salgamos definitivamente del fantasma del reciente pasado. Presidente, hemos tomado sus líneas estratégicas para lograr el relanzamiento en la era postpetrolera, logrando un reagrupamiento del sector laboral de base en Guayana, convertido hoy en el mayor músculo, como lo enseñó Alfredo Maneiro. Vaya, Alfredo Maneiro. Wow, he leído algunos libros del compañero Alfredo Maneiro. Convertido hoy en el mayor músculo que lo enseñó Alfredo Maneiro, repito, con calidad, eficiencia profesional y compromiso político, tal como lo hicimos hace 2 años, con el hoy embajador de Argelia, economista Juan Bautista Arias Palacios, quien sin temor alguno bajo los portones de la empresa básica de Guayana, convocando un diálogo franco y sano con los trabajadores y trabajadoras de base, con la intención inmediata de avanzar la recuperación, levantando la producción de cada industria. Hubo un buen inicio, pero nos sorprendió con su nombramiento como diplomático en la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo está haciendo esos movimientos sociales. ¿Sí?
Presidente, nuestra mayor disposición a aportar lo necesario, lo técnico, administrativo y operativo en razón de ver cómo progresivamente logramos recuperar Sidol, Benalún, Alcázar, Carbonorca, Ferrominera del Orinoco y demás empresas que conforman el sector hierro, aluminio y la pequeña y mediana empresa PYME, en general todas las formas de industria, y representan la activación del parque industrial que requieren materia prima y que se produce en Guayana para el mercado nacional e internacional. Y aquí está, ¿ves? Es justicia, presidente, la patria, nuestra familia y la historia lo recordará. Por eso sometemos respetuosamente, sea de su alta consideración y propósito para el bien de la República en el marco de sus facultades, la siguiente propuesta a fin de ser evaluada: la designación del ciudadano Juan Bautista Arias Palacio como presidente de la CBG, quien en conjunto, a partir de su designación con los trabajadores y trabajadoras de Guayana, recuperamos en corto y mediano plazo la productividad de cada una de ellas con las mejores alianzas estratégicas e inversiones, aplicando de primera línea el Plan Guayana Socialista en todas sus instancias y renovación, democratización de los consejos productivos de trabajadores. Presidente, estamos dispuestos con el querido hermano Juan Arias Palacio a debatir, planificar, reglamentar, educar, controlar y articular para salir del laberinto, como lo hemos aprendido del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, padre de la Revolución Bolivariana. Convenimos a usted tomar la mejor decisión. Se despide atentamente, pioneros del Plan Guayana Socialista, y aquí están todos los suscriptores, ¿no? Quienes suscriben esto y todos los movimientos sociales. Aquí están todos los movimientos sociales, aquí está, es una carta abierta. Una carta abierta. Me alegra mucho porque son las bases las que están pidiendo eso. Las bases que son importantes. Mire, vamos a una pausa. Bueno, espero que llegue a estas manos realmente el compañero Juan Arias. Lo conozco, tiene todo un plan, tiene todo un libro, ha estudiado a profundidad el tema, el compañero Juan Arias. Espero que esta carta, y seguro estoy, el comandante presidente Nicolás Maduro tomará la decisión más sabia. Así lo creo, más sabia. El compañero Juan Arias, un soldado. Un soldado. ¿Ves? Fue nombrado, recuerdo cuando lo nombraron nuevamente para las empresas de Guayana. No es el tema, pero toque de silencio ahí. Y luego, bueno, el comandante presidente decidió, ya él como buen soldado, siempre buen soldado, compañero Juan Arias, buen soldado, claro que sí. Que Dios te bendiga, mi querido embajador. Bueno, leo esta carta abierta de un grupo de movimientos sociales quienes confían en tu timón, en tu capacidad, porque lo ejerciste, porque estuviste allí. Y ciertamente la producción se levantó. Pero quedará, repito, en manos del comandante presidente tomar la mejor decisión, porque al final la decisión la toman los jefes, ¿verdad? El pueblo recomienda, escribe, y los jefes escuchan y toman las mejores decisiones, que así sea. Así que bueno, mis bendiciones, mi querido compañero Juan Arias. No sé si estás en cuenta de esta carta abierta que hacen estos movimientos sociales de Guayana, trabajadores, distintos sectores que apuestan a la conducción, te piden ellos mismos, pues, ellos mismos. Vamos a una pausa entonces, vamos a entrar en el tema hoy, el Bolívar que alerta, con algunos fundamentos, porque repito, es necesario profundizar. El libro azul son las líneas generales. Profundizar en su pensamiento para luego aplicarlo, porque hay que aplicarlo, hay que estudiarlo para verlo. Para verlo. Vamos a una pausa y volvemos con más de su programa Artillería Bolivariana, el Bolívar que alerta. Y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano el... venezolano, América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina.
Bueno, estamos de regreso. Este es tu programa Artillería Bolivariana. El Bolívar que alerta es el tema de hoy. Puedes poner mis teléfonos también ahí, mi querida generadora de caracteres, para recibir mensajería de texto. Voy a anunciarlos. 0424-298-5558. Yo agradezco profundamente a todos mis queridos televidentes que me escriben, que me encuentran en la calle. Debo decir lo que es un honor para mí. Y además esta pasión, yo lo que soy aquí, así soy. Esta pasión la llevo a donde quiera que voy. La pasión por un libro. Y es mi tema, pues. Ayer me encerré, debo decirlo así, pero tengo que estudiar todos los días más, ¿verdad? Porque hay un compromiso además. Para poder defender lo que tengo que defender, tengo que estudiar y profundizar. Bolívar, estudiar a Bolívar nos lleva indudablemente a estudiar a otros actores. Nos lleva a estudiar a Montesquieu, por ejemplo, y el espíritu de las leyes, a estudiar a Voltaire, a estudiar a Rousseau, a estudiar los sistemas de gobierno. Nos lleva a eso. A Simón Rodríguez, repito, cuando comenzamos el primer segmento, el tema de filosofar, y los filósofos en su mayoría observaban la realidad que vivía y en base a esa realidad generaban teoría. ¿Tenemos un pase? Te mando el video. ¿Ya tenemos el video ya? Sí. ¿Que mandamos el video? Bueno, vamos a ver el video. ¿Qué son las privatizaciones? Bueno, quitarle el poder a la nación, quitarle el poder a la república, quitarle el poder al pueblo, pues. Era la estrategia del capitalismo imperialista de desinversión para quebrar las empresas, debilitarlas y luego privatizarlas a precios de gallinas flacas. Que me perdonen las gallinas flacas, a precios de gallinas flacas. Chávez, radical. Después de la caída de la Unión Soviética, se levantó en el continente americano el consenso de Washington, que ustedes saben no fue otra cosa que una ola de privatizaciones en el continente, y la tesis de la mano invisible del mercado, y la tesis de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, y la tesis de que había que reducir la inversión social porque no era productiva, y el pago de la deuda externa, las políticas del Fondo Monetario Internacional, pues. ¿Qué pasó? Bueno, casi todos esos países crecieron en cuanto a su Producto Interno Bruto, pero mucho más que el Producto Interno Bruto, ¿saben ustedes qué creció? La pobreza. Y mucho más que la pobreza, ¿saben qué creció? La miseria, porque no es lo mismo la pobreza que la miseria. Lo sabemos quienes hemos vivido en la pobreza, pero otra cosa es la miseria. Víctor Hugo, el de Los Miserables, el gran escritor, dice en su gran obra de Los Miserables que hay un cuarto oscuro, donde no entra casi luz, es la pobreza. Pero más allá hay otro cuarto, tenebroso, horriblemente tenebroso, esa es la miseria. Y yo le agregaría algo más. Más allá hay otro cuarto, el infierno. Vivir en la miseria es vivir a las puertas del infierno, y al infierno es donde condena el capitalismo y el neoliberalismo a la mayoría de los pueblos de la tierra, mientras una minoría se hace cada día más rica y más rica y más rica. Una sociedad así es inviable. No olvidemos que hace 8 años aquí, hace 10 años aquí, hace 11 años aquí, estaba en marcha y con mucho vigor, con mucha fuerza, el proceso de privatización de las empresas del Estado, que es, bueno, viejo empeño del imperialismo, adueñarse de todas las empresas de nuestros estados, no solo el Estado venezolano, pero en Venezuela, bueno, PDVSA, a la petroquímica, las empresas básicas de Guayana, todo aquello estaba en planes para ser privatizado. Los bancos del Estado privatizaron algunos, privatizaron las empresas aéreas y se acabaron.
hasta PDVSA, ya la estaban picando en pedazos, estaban privatizando los puertos, los aeropuertos, todo, absolutamente todo. Era el plan de desmembramiento, era el plan aquel, bueno, de acabar con la República. Ahora, una de las medidas que los gobiernos entreguistas de la Cuarta República activaron para facilitar la privatización fue la llamada desinversión pública. Es decir, bueno, sencillamente no hay dinero para invertir en la petroquímica, no hay dinero para invertir en las empresas del aluminio, ni del acero, ni del hierro, ni nada, y por tanto esas empresas fueron disminuyendo, perdiendo valor. ¿Para qué? Para venderlas bien baratas. Parte de la agenda de Washington, el consenso de Washington. Mire, la llamada y malinterpretada descentralización, ese formato del neoliberalismo, avanzó tanto, que las minas, por ejemplo, de oro, donde las hay, los pozos petroleros o yacimientos petroleros, no son del Estado Nacional, sino del gobierno regional. Y entonces vienen las transnacionales, el Fondo Monetario, a hacer acuerdos, es con un gobernador, con un alcalde, con un jefe de departamento, violando constitución. Para ellos no hay constitución. Trampa perfecta. Solo que aquí el proceso se detuvo. La situación actual es consecuencia de las medidas de ajuste aplicadas por mi gobierno, que son el resultado de la obcecada decisión para entregar a Venezuela al Fondo Monetario Internacional. El 27 de febrero y el 28 de febrero fue el chisporroteo. Y luego las dos rebeliones cívico-militares populares de 1992 detuvieron en seco el proceso de desmembración y división de nuestro territorio. Yo creo modestamente que lo que llegué fue a reapropiar. Aquí, a quien expropiaron una y mil veces fue al pueblo venezolano. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara quien quiera que fuese otro paquetazo neoliberal. Hay alianzas estratégicas en diferentes áreas. Cayeron los muros que separaban a la empresa privada y al gobierno. Yo creo que la distribución debe estar en manos de empresas privadas. Alguien me dijo, menos mal que ustedes se dedican a la política, si fuesen empresarios nos quitan el trabajo. Es decir, debemos ir a la construcción de esa nueva burguesía, de una burguesía revolucionaria. Si no hubiera llegado la revolución bolivariana, aquí no quedara empresa del Estado, ni una quedara. Nos hubieran dejado en la carraplana, sin poder nacional, para lanzar ningún proyecto nacional, ninguna estrategia nacional. Todo estaba listo, solo que llegó la revolución y mandó a poner joropo llanero. Se acabó el cuento de las privatizaciones. Figúrense, ¿no? El comandante Chávez comienza hablando. El tema de los modelos que hay que analizar. De los modelos que hay que analizar. Porque él dice, él señala, hay países que tuvieron crecimiento en el Producto Interno Bruto. Pero en esos países creció la pobreza. Y hace referencia a Víctor Hugo, que hablaba de un cuarto oscuro que es la pobreza, de otro segundo cuarto más oscuro que es la miseria, y al comandante Chávez le agregó otro cuarto más oscuro que es el infierno. La pobreza. Por eso la batalla, como siempre hemos señalado, la batalla es económica. La batalla es económica.
Miren, por aquí habla Bolívar, por ejemplo. ¿No? Analizaba todo. Esta es una carta que le escribe don Guillermo Guay, ¿no? San Cristóbal, 26 de mayo de 1820. Dice, usted me criticó de un Senado hereditario y la educación de los senadores futuros. Lo primero, dice Bolívar, está de acuerdo con la práctica de todas las repúblicas democráticas, y lo segundo, con la razón, la educación formal del hombre moral, y para formar a un legislador se necesita ciertamente educarlo en una escuela de moral, de justicia y de leyes. Usted me cita la Inglaterra como un ejemplo contrario a mi establecimiento, pero en Inglaterra no deja de hacerse mucho bueno. En cuanto a mi Senado diré que no es una aristocracia ni una nobleza constituida. La primera sobre el derecho a mandar la república, la segunda sobre los privilegios ofensivos. El oficio de mi Senado es temperar la democracia absoluta. Bolívar tenía conocimiento de todos los sistemas democráticos. Se estudiaba mucho para poder a partir de allí construir. A partir de allí construir lo que estamos construyendo. A partir de allí poder construir lo que estamos construyendo. ¿Qué? Allá hay unas cosas que pusieron en el video que tratan de satanizar algunas cosas que no están así. Pero es la lucha que tenemos, hermano, por una democracia participativa, protagónica, con ética, que tenemos la responsabilidad de construir junto al comandante presidente Nicolás Maduro, que no lo han dejado gobernar. Eso hay que decirlo, esa es la verdad, porque con la verdad ni temo ni ofendo. No lo han dejado, un ataque incesante, y que le ha correspondido dar la batalla económica, por eso las medidas coercitivas, por eso el ataque a la economía. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Impresionante. Vamos a una pausa y continuamos con más de Artillería Bolivariana. Ajá. En esto, hace poco, repito, eso fue un discurso, ¿no?, enmarcado en el aniversario número 19 del Comando Estratégico Operacional. Ese discurso que vimos allí del comandante presidente Nicolás Maduro, que estudiaba las amenazas. Y repito, Bolívar siempre alertaba. Siempre alertaba. No sé, me imagino que había un interés, como dice Ali Primera, un interés por ocultar algunas cosas de Bolívar. De ese Bolívar alerta, que combatió a través del pensamiento y la escritura muchas cosas, y que alertó sobre muchas cosas, muchísimas. Por eso repito, y la única forma de luchar contra todo esto, mis queridos compañeros, camarógrafos, directores, es fortaleciendo la conciencia. El arma más poderosa, óigase bien, el arma más poderosa de un soldado es su conciencia patria, lo decía el comandante Chávez. El arma más poderosa de un soldado es su conciencia patria. Y conciencia, decía el comandante Chávez, no es más que la suma de conocimiento. Ahora, analizar, interpretar para transformar, como diría Carlos Marx. No se trata de analizar e interpretar la vida, sino de transformarla. De transformar la situación, de la realidad social que uno vive. Y para eso la observancia real
diría Maquiavelo, el padre del realismo político, real de lo que acontece, por qué las cosas son así. Ese debate todavía está vivo, por eso Bolívar terminó diciendo, ¿dónde despejaremos la incógnita del hombre en libertad? ¿En qué siglo vamos a despejar la incógnita del hombre en libertad? ¿En qué siglo? Cada vivencia, cada realidad que uno ve, que a uno le toca vivir, bueno, agarrar toda esta teoría, todo este estudio tiene que servir para algo. Debe servir para algo, para el análisis, para el fortalecimiento, para el debate, para la creación. No puede ser al vacío. Bueno, yo tengo todo el conocimiento y lo sé y lo discuto y lo leo, pero hasta allí. Y no lo socializo. No lo debato. Para tener una mejor, digo yo, comprensión de la realidad social, de lo que vivimos, de lo que se vive, para continuar el camino y la marcha victoriosa de este camino que hemos emprendido con el comandante Chávez. Venezuela estaba en un laberinto, como dice esta carta aquí. En el libro azul le dice, ¿dónde encontraremos el libro azul, Dios mío? ¿Dónde encontraremos la fórmula, dice el comandante Chávez, para salir del laberinto en la cual se encuentra Venezuela? Vaya, producto de todos esos cerros, eso no se crearon ahorita, ni se crearon en la revolución. La famosa apertura petrolera. En estos días a mi hija la mandaron a hacer un análisis, vean cómo uno tiene que estudiar todos los días. No recuerdo el nombre del autor, Dios mío, pero el libro se llama Mene, refiriéndose a Mene Grande, la llegada del petróleo, la aparición del petróleo en Venezuela y todo lo que significó. Y fue la famosa apertura petrolera, la aparición del petróleo. Y hubo avance en materia económica, no, pobreza fue lo que hubo. Por eso ese video que vimos del comandante Chávez. Todo está entrelazado, es un continuum de la historia, es un continuum de la historia que hay que seguirla debatiendo, fortalecer, para saber el monstruo con el que estamos luchando, el imperialismo, que se niega a morir, pues, que se niega a morir, y que ha desplegado toda su fuerza contra la patria, contra la República Bolivariana de Venezuela, y nos atacan por todos lados, y nos han hecho mucho daño a nivel de conciencia. Hay que analizar mucho, estudiar mucho. Miren, cuando Simón Rodríguez analiza, mire, por aquí está, lo del famoso, el bien común es económico. Hay una comprensión, un estudio de la realidad. El bien común es económico. Subrayé yo aquí. Pero miren la comprensión de la realidad. Ahí dice, la opción por los pobres es el resultado del planteamiento que Simón Rodríguez se hace de la cuestión social. Así, es decir, había una realidad social que se vivía para ese entonces. Los primeros alzamientos que se dan en la patria. Por eso hay un libro que se llama Bolívar y la guerra social, mi querido compañero Juan Bosch. La guerra es social. Y esos primeros alzamientos que se dan producto de la cuestión social. Un analista, un filósofo de la realidad social, de la interpretación de la vida. Por eso él termina diciendo, ¿dónde iremos a buscar modelo? No fue que se le ocurrió, no tenemos que hacer un modelo propio, no, un análisis profundo de la situación. Y dijo, en base a esta realidad, era estudioso también el maestro de las realidades no solamente sociales en cuanto a Venezuela, sino del mundo, cómo se manejaba el mundo para ese entonces. Por eso él termina diciendo, la estructura colonial está intacta, y estaba muriendo el maestro, ay mi patria, ay mi alma. ¿Ah? Entonces figúrense, ¿no? Termino de leer aquí con mucho respeto, él dice, mira, vente para acá mi querido camarógrafo. La opción por los pobres es el resultado del planteamiento que Simón Rodríguez se hace de la cuestión social. Él se hace un planteamiento
producto de lo que está viendo, producto de la realidad social. Él dice, Dios mío, que hay que cambiar las cosas. Comenzó a analizar, a interpretar para transformar. En él se da una nueva conciencia de la realidad latinoamericana que no es percibida por la mayoría de los intelectuales. Ya estaban los famosos intelectuales por ahí, de su tiempo, y menos aún por los miembros del clero. El compromiso de él, de Simón Rodríguez, es un imperativo categórico de su conciencia. Tenía conciencia, tenía conocimiento. Tiene que situarse en favor de la causa de los oprimidos a sabiendas de las implicaciones y riesgos y la liberación y la salvación como noción central del ministerio cristiano. Solamente tiene razón de ser si parte de dos condiciones objetivas, de la realidad social. La realidad social. Dice luego Simón Rodríguez, los hombres, aquí está entre comillas, los hombres que figuran en ella, en las revoluciones, son instrumentos de la necesidad. Una necesidad imperiosa por romper con el ciclo de la pobreza en el mundo. Son actores y no autores, no son creadores de esas necesidades, de esa realidad social, pero actúan en esa realidad social. Simón Rodríguez entiende que el bien común es económico y no hay más que un bien común. Termina diciendo, los hombres no se dejan gobernar. Termina diciendo por aquí Simón Bolívar, los pueblos no son culpables, nunca lo son. Los pueblos no desean más que reposo, justicia y libertad. Los sentimientos dañinos o erróneos dependen de plano a sus conductores, a nosotros. Por eso el compromiso que tenemos para construir esta patria, juntos. Para ello, mucho estudio, diría mi comandante Chávez en Golpe de Timón. ¿Cuántas horas dedicamos al estudio? Ayer se me fue casi toda la mañana estudiando. Nada más el realismo político de Nicolás Maquiavelo. Y no es que agarre esa teoría y la plasme como cierta. Hay unas anotaciones de algunos pensamientos de Nicolás que yo anoté por allí, de Nicolás Maquiavelo. Y dice, no es necesario que usted aplique eso. Y algunos otros filósofos. Kant, Nietzsche, intérpretes de la vida, pues, para dar la batalla, para poder concretar este sueño que nos hemos fijado, con este Bolívar que despertó, como diría Pablo Neruda, con la llegada del comandante Chávez. Y se cumplió aquella profecía de Neruda, Bolívar despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y el pueblo despertó una era bicentenaria. Vamos rumbo a Ayacucho. 9 de diciembre, el último reducto en estas tierras del Imperio Español, con nuestro general Sucre. Por aquí está mi libro, uno de los libros, tenía por allí, de mi general Sucre. Para poder debatir, hermano, repito, el arma más poderosa de un soldado es su conciencia patria. Su conciencia patria. Y conciencia, estoy de acuerdo con mi comandante Chávez, no es más que la suma de conocimientos permanentes del debate, de estudiar modelos, de estudiar filosofía, de estudiar, de leer, de indagar, de investigar ante unas nuevas realidades, unas nuevas amenazas. El tema de la inteligencia artificial. Por aquí me traje un libro, otra vez lo busqué por allí, de mi general en jefe, Vladimir Padrino López. Ando abriendo el libro, ya está. Geopolítica multipolar, a 20 años del 13 de abril. Autor, mi general en jefe, Vladimir Padrino López. Aquí está. Y aquí mi general en jefe, aquí, querido compañero, vente para acá, querido compañero camarógrafo, por favor. Aquí en el autor. ¿Ve? Y por aquí mi general en jefe dedica un capítulo al tema de la inteligencia artificial. Mira, aquí está, ¿ves? Miren esto. La tesis tripolar y la inteligencia artificial. En este libro. A veces no sé si el tiempo nos alcance para estudiar tantas cosas,
ante un mundo tan dinámico como este, tan dinámico, ¿sí? Tan dinámico. Aquí está, de la geopercepción unipolar al pivote de Asia. Teoría geopolítica, teoría de geopolítica, que hay que estudiarla. Y es necesario para la comprensión, por eso yo decía cuando analizamos el tema de las elecciones, el tema del nacimiento de los BRICS, y Estados Unidos desesperado haciendo guerra. Recientemente tuvimos aquí a nuestro querido embajador Oyatollah Nakhtaní, embajador en Venezuela de la República de Irán, y unas cosas que me mandó a investigar, y yo he estado todos los días estudiando ese tema, porque me obliga a estudiar lo que me pasó con el comandante Chávez, pues, a estudiar la realidad del Medio Oriente y todas sus implicaciones, a profundidad. Para tener una comprensión de la realidad, de lo regional incluso. Yo decía, como dice un libro por allí, de Masur, Bolívar, dice que hay que estudiar lo internacional para poder entender lo regional. Y entonces comienza diciendo el libro que si no estudiamos la Revolución Francesa no logramos una comprensión real de lo que acontecía en Venezuela, el tema de la revolución industrial y qué pasaba y por qué cayó el sistema colonialista, el sistema de invasión directa con ejércitos a los pueblos para dominarlos, extraerlos, y de ahí las teorías geopolíticas, los que muchos geopolíticos, valga la repetición de la palabra, alemanes, consideraban al Estado como un ser vivo que vivía, crecía, se desarrollaba en medio de conflictos, de luchas. Y no soy un estudioso académico, no. Yo en estos días recientemente que estuve allá en la UNES, decía, yo no soy un académico, no lo soy. Me he definido como un apasionado de esto, de lo que leo, de lo que investigo, de lo que me siento a indagar, a tratar de comprender, de entender. Hay un pensamiento de Simón Rodríguez, lo tengo por allí, lo voy a traer, hermosísimo, logré captarlo, lo puse en una de las primeras páginas para hablar un poco allí del tema del libro azul, el árbol de las tres raíces, que hemos retomado en las instituciones educativas. Necesaria. Le decía yo a mi mayor general Sabarce, bueno, profundizar a mi mayor general Sabarce, quien agradezco el honor de tamaña responsabilidad asignada en función de profundizar en el pensamiento bolivariano, robinsoniano, zamorano. Y cuando Simón Rodríguez hablaba de que son actores de una necesidad, eso es, o eso fue Zamora, y es Zamora, eso es Bolívar, actor de una necesidad, de una realidad. El gran filósofo Simón Rodríguez lo decía perfectamente, eso somos, de una necesidad, los hombres circunstancias. Por eso Bolívar dijo, yo soy una simple paja arrastrado por los cambios, tenían que darse. Yo simplemente soy un instrumento de esas necesidades, de esos cambios que se estaban dando. Fui un instrumento, más nada. Terminó diciendo el padre Bolívar. Ahora ellos, Bolívar, Zamora, Sucre, Miranda, son las bases de nuestro modelo social. Ahora hay que estudiar la visión entonces de ese modelo social, donde en todos los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, para construir lo que tenemos que terminar de construir, y que está ahorita bajo la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro. Terminar de construir esta realidad, este modelo. Hemos sido atacados por los cuatro costados, como diría alguien por allí. Venezuela, diría mi general en jefe Jacinto Pérez Alcáid. Somos una amenaza contra el modelo, un modelo alternativo, humano, verdaderamente humano. También tenemos que luchar contra las ambiciones internas,
contra viejos vicios, diría mi comandante Chávez, que aún perviven. Y entonces hablaba del clientelismo, el burocratismo y otros males que aquejan, diría Mao Zedong, el líder de la revolución china. El peor enemigo de la revolución es el burgués, que todos llevamos por dentro. Ni siquiera él se excluyó de eso. Yo le pido a Dios que me ayude mucho. Por eso lo del Padre Nuestro. Para seguir dando la batalla. Y no sé. Porque soñamos con un mundo, nuestros hijos vienen creciendo. Emanuel, Alonso, Guzdaili, que me ha tocado muy duro con mi hija. Duro. Hablar el tema de las redes, hablar el tema de, hija, cuidado, pregunta el por qué, pregunta siempre el por qué. Dime para debatir contigo. Estos días, repito, estábamos estudiando el tema de ese libro que se llama Menem, refiriéndose a Menem Grande, la aparición del petróleo en el estado Zulia, y él escribe una realidad allí en ese libro, plasma una realidad de lo que significó la aparición del petróleo en ese libro. Hay que leer, buscar los libros. Yo hago el esfuerzo, debería doblegarlo, el esfuerzo por la lectura, por la comprensión, por el debate además, porque a veces uno leerlo y no socializarlo, dirían por allí. Vaya, yo muestro esto, este pensamiento de Simón Rodríguez se lo he mostrado como a 20.000 personas ya. Y por aquí otros pensamientos, vaya, mi maestro. Y este libro, recientemente yo lo desempolvé nuevamente y lo saqué. Cuando mi mayor general Sabarce Pavón me llama, que repito, agradezco profundamente la confianza, yo desempolvo este libro, muy viejo, me regalaron, estaba yo recién ascendido a capitán, andaba con los cursos de brigadista por ahí y empecé yo a buscar libros y libros y libros y libros. Y muchos superiores que me vieron con esta pasión comenzaron a regalarme libros. Mira, aquí está, por ejemplo, este libro, ¿ven? Me regaló un buen amigo general. Se llama Tavistock, de Daniel Stulin. ¿Lo conocen ese? El Instituto Tavistock, la ingeniería social, por aquí está. ¿Cómo hablan ellos de la ingeniería social? Y habla por aquí está el subtítulo, ¿ves? ¿Ves? La contrainsurgencia, ¿no? Las puertas de la preparación, la revolución psicodélica de la CIA, las puertas de la percepción, la televisión, la cibernética, Instituto Tavistock y la ciencia ficción. Son los temas, ¿no? Pero por aquí habla, ¿ves? Se trata de la conspiración de Acuario, dice aquí, el libro comenzando. Nombre que se da a sí mismo los lavacerebros y que hacen referencia a un estudio súper secreto llevado a cabo en 1974 en el Instituto de Investigación de Stanford titulado Cambiar las imágenes del hombre. Se puede considerar el presente libro esencialmente un manual para combatir el lavado de cerebro. Con esa razón, aquí está, ¿ves? La conspiración de Acuario y el lavado de cerebro. Hoy, con algunos nuevos elementos que nos permiten hablar a nosotros entonces de guerra cognitiva. Una referencia de estudio para mí fue, por ejemplo, la conferencia del compañero ministro de Comunicación, Alfred Nazaret Ñáñez. Y hablaba de una realidad que a mí me impresionó. Decía, bueno, ¿cómo esta guerra ha permanecido en el imaginario venezolano? Entonces él hablaba de las imágenes, de los símbolos. La guerra de Troya, refiriéndose a la guerra de Troya. Dice, dentro de las 15 guerras más famosas que estudié, incluyendo la de Vietnam, que porque todas tienen un componente mediático. Todas. Bueno, basta ver aquí la guerra que hubo en Venezuela, en Latinoamérica, con todos los golpes de Estado que se llevaron en Latinoamérica, con Jacobo Albert, cuando mataron a Gaitán, las famosas bananeras,
y los panfletos que lanzaban contra el comunismo y todo eso. En Argentina, en Brasil, derrocamiento, en República Dominicana y la Escuela de las Américas. Hubo un plan diseñado, por cierto, no sé dónde estará. En el cielo tengo mis dudas. El señor Henry Kissinger. En el cielo tengo mis dudas. De este señor. Que por cierto planteaba que quien dominara los alimentos dominaba a la gente. La alimentación. Y realmente esta gente quiere acabar con la pobreza en el mundo. Mentira. Mentira. Es la sed insaciable de riqueza, la avaricia, como dice Simón Rodríguez en este también libro de cabecera mío, Bolívar y su concepción del periodismo. Y dice Simón Rodríguez por aquí, la enfermedad de este siglo es la sed insaciable de riqueza del hombre. Y habla de toda una labor de la prensa, que tiene la prensa, ¿no? Como garante de la estabilidad, con la lucha contra los vicios, la prensa. Y por aquí está todo un planteamiento económico del maestro Simón Rodríguez en este libro. Y este libro yo lo cargo por allí. Mira, ve. Por ejemplo, una parte de lo que dice Simón Rodríguez aquí, ve. Aquí está en amarillo. Una y otra vez habrá de pregonar: la guerra de independencia no ha tocado su fin. No ha tocado su fin. Esto lo estaba diciendo el maestro Simón Rodríguez. ¿Ve? Una revolución política pide una revolución económica. Y por eso yo lo complementé con este otro libro que se llama Soberanía Política e Independencia Económica. Y habla de cómo estos dos conceptos van de la mano. No puede haber el sistema colonial que terminó producto de de esclavizar directamente a los hombres, vino con un nuevo modelo esclavizante que fue la industria. La revolución industrial, y sobre ello escribe Carlos Marx. La explotación del hombre, las grandes fábricas, y comienza a escribir en base a una realidad que él va viviendo. Pues. Repito, hablando de los filósofos, de transformar, escribir, estudiar para transformar. Es un debate permanente, es una responsabilidad. Vaya tamaña responsabilidad. Vaya tamaña responsabilidad que hemos adquirido. Pero aquí están. Aquí estamos en esa lucha del debate permanente con Bolívar. Alguien me decía por allí, siempre, y a Dios sea todo honor y toda gloria, no a mí. Somos tan frágiles los seres humanos, tan vulnerables, que estamos y no estamos. Porque de repente, de la noche a la mañana, surge algo, una enfermedad, un accidente, que Dios nos cuide. Y listo. Y quienes estamos continuamos la lucha, soñando con un mundo mejor, de justicia, de paz, diría mi comandante Chávez, para nuestros nietos. Y fue capaz de arriesgar su vida cuando dijo, ¿qué importa? Recordemos que estos ojos no lo vean, ustedes lo verán. Y ahí se fue con su sueño. A soñar. Y estamos en plena batalla. Eso yo decía que el tema de la conciencia, la batalla que estuvimos el día que estuvimos en las recién pasadas elecciones, fue una batalla dura. Dura. Porque mucha gente nuestra flaqueó, se confundió, se desesperó producto de mil cosas. Recuerdo mucho un muchacho que dijo, no aguanto. Yo le dije, no, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? No te rindas. Hermano, no nos rindamos. No nos entreguemos en esta batalla. Y se lo dije desde mi alma bolivariana. No te rindas, hermano.
Y es un ser humano que ha sufrido, porque quien más sufre es el más débil. Por eso la protección a ellos, al más débil siempre, al débil jurídico, dirían los abogados, al débil jurídico. Pero los más débiles son los que más sufren. Históricamente es así. Los embates. Y uno le da gracias a Dios que uno lo ha vivido, esa realidad social. Yo vivo en un campo, lo he dicho aquí con mucha humildad, con una realidad, y vi a un pueblo, al quien uno aprende a amar a un pueblo como este, como al pueblo venezolano, porque a pesar de todo, gracias a la conciencia que este pueblo ha adquirido con mi comandante Chávez, a la historia, a Zamora, que lo hicimos fuego sagrado, a Bolívar, que lo vivimos debatiendo, mucha gente dice, wow, es verdad lo que usted dice, agradezco profundamente a Dios, wow, si es así, miren las luchas, miren de dónde venimos. Dios mío, por aquí está Bolívar, vivió esas crisis. Por acá hay una parte donde Bolívar dice, ojalá lo pueda encontrar, ya estamos llegando al final, Dios mío, denme unos minuticos, para ver si podemos cerrar con esto, mis queridos compañeros, donde él dice, estamos tan mal de provisiones, que no sé si el hambre me hace marchar adelante o hacia atrás. Y había el bloqueo económico contra la patria de Bolívar. Un bloqueo. Y él escribe una carta, le dice, estamos tan mal de provisiones que no sé si el hambre me haga marchar adelante o hacia atrás. No sé. Las pocas provisiones que llegan en mal estado, y las pocas que salvamos la destino, esas pocas a los más débiles, a los hospitales. Wow, todo lo que vivió nuestro Padre Libertador. Lo poco que queda tengo que destinarlo. Por aquí marqué yo lo que dice crisis, las crisis, a esos hospitales. Y él dice, y estoy tratando de comprar, dice el Libertador, pero he ofrecido pagarlo a un precio por encima del que está, pero no nos quieren vender. ¿Qué es eso? ¿El bloqueo? El bloqueo. Bueno, lamentándolo mucho no lo encontramos, pero prometo traerlo por aquí. Mira, aquí está. Miren esto, para cerrar con esto, queridos compañeros. Miren esto del Libertador, que vive nuestro Padre Libertador. Dice, pero estamos tan mal de provisiones. Vente para acá, mi querido camarógrafo, disculpa que te moleste tanto, pero me voy a señalarlo. Pues. Estas son cartas de Bolívar. Esta es una carta de Bolívar al general Francisco Pablo de Santander. Aquí está. Mira, ¿ves? Este del original, 394 del original, del Rosario, 8 de junio de 1820. Mi querido general, comienza a escribirle, pero mira lo que termina diciendo por aquí en la carta. Aquí donde está en amarillo. Pero estamos tan mal de provisiones que quién sabe si el hambre me hace marchar adelante o hacia atrás. Ya se han acabado los plátanos del otro lado del Táchira, donde ya no hay ningún, aquí está, ¿ve? Género de provisiones, sino el malísimo ganado que sale a empujones de los llanos. La guardia no se mantiene sino con una miserable ración de carne, pues las pocas reses que pueden venir hasta Cúcuta se destinan al hospital y a la caballería, quedándose siempre en el tránsito una porción de reses. Lo peor es que no hay esperanza de que no vengan granos, a pesar de que he ofrecido pagar 61 pesos la carga. A pesar de que había ofrecido pagarla por encima del precio, no le querían vender provisiones al Libertador. ¿Y cómo hacíamos la guerra, mi querido sargento Silveira? ¿Cómo hacíamos la guerra? Sin la logística, para mantener a los hombres, a los soldados, las provisiones, las raciones. Y las pocas que llegaban las destinaba a los más débiles. Y era ahí, porque él dice, yo no sé si el hambre me hace marchar adelante o hacia atrás. No sé si el hambre me hace marchar adelante o hacia atrás.
no sé, era Bolívar, era nuestro padre Bolívar. Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Vamos con este video y despedimos el programa entonces del día de hoy. Bolívar, el que alertaba. Ya veo a esta vasta región coronada por el cetro de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno. Pero, cierro con esto, fijemos especial atención sobre los peligros que acechan a la revolución. Nos despedimos con esta hermosa canción. No, Robert Pantoja, vivo metido en el campo. Joel Pantoja, perdón. Ese es el sobrino de Robert. Joel Pantoja, el hijo de Julio Pantoja. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Por la costa una laguna silbandito un pantojero, ahí no falta en mi montura un zaino pas y trotero, lo amarro y le digo quieto quitándole los aperos. Ahí me regreso a la casa desechando el espinero, quiebro la cuaja y asiento y al cochino le echo el suero y luego busco maneras de calentar el caldero. A veces ando sabaneando y como se me hace tarde para encerrar los becerros, pero como son mansitos y están amontonaditos en la puerta del chiquero, si en caso me falta alguno lo llamo del paradero. A veces ando sabaneando y como se me hace tarde para encerrar los becerros, pero como son mansitos y están amontonaditos en la puerta del chiquero, si en caso me falta alguno lo llamo del paradero. Ahí busco pa' mi chinchorro y suelto mi mosquitero, y como nunca me falta mi cuatro serenatero, estoy hasta tarde tocando, escuchando el colgadero. Yo en el campo soy feliz porque así ahorro más dinero. El otro día que salí los patrones me dijeron: Pantoja, así quedas limpio, le quitas más al quesero.